Pues bueno, arrancamos, Jajam, nuestro programa ya conocido Sin Pelos en la Lengua. Para los que no lo conocen, las personas que no han escuchado de este programa, cada 15 días, los miércoles, comúnmente llevábamos a cabo el Jajam Tobal y un servidor, un programa de televisión por internet que se subía a la plataforma digital de la comunidad y a las redes sociales de la comunidad, llamada Sin Pelos en la Lengua, donde hablamos, Jajam, ya de varios temas, ¿no? Tenemos ya varias entrevistas. No sé si usted sabe la cantidad exacta. ¿Sabe cuántos tenemos? Como 25 más o menos con pero justamente haciendo honor a ese título, Sin Pelos en la Lengua, prácticamente todos los temas que tratamos son temas polémicos que no siempre se habla de forma abierta y siempre lo llevamos de esa manera, pero no fue en vivo, siempre lo grabamos en un estudio en Tutorá TV y después se publicaba. En esta ocasión, ahora sí estamos en una situación donde no podemos grabarlo tan profesionalmente en el estudio de Tutorá TV, entonces lo vamos a hacer por Zoom y va a ser en vivo también en esta ocasión. Después va a quedar grabado también, pero lo vamos a hacer en vivo. Y hoy también vamos a tocar un tema que también va a hacer honor a su título, Sin Pelos en la Lengua. Ok, Jajam. Mientras dure este tiempo de aislamiento, Bezrat Hashem, periódicamente nos estaremos viendo, estaremos haciendo programas de Sin Pelos en la Lengua por Zoom, Jajam. No será el primero. Sí, de hecho ahorita suspendimos un poquito, hubo uno de Sin Pelos en la Lengua relacionado con el coronavirus, ya no pudimos ir, todo este relajo, pero ahorita lo vamos a retomar y vamos a hacerlo en vivo, como ahorita. Ok, Jajam. Pues entonces, como vieron la publicidad, bienvenidos a todos, a todas, muy buenas noches, es un placer estar junto con ustedes y gracias por sintonizarnos por medio de este Zoom. El tema, como ustedes lo vieron, es basado en lo que estamos viviendo hoy por hoy en la realidad, en torno a esta pandemia, al coronavirus, pero sobre todo en torno al tema específico de que se da y se presta a que muchas personas mandan publicidad, mandan videos, mandan información a los chats, a las redes sociales, donde se nos dicen muchas noticias sobre este tema. Y también habrá que decirlo en torno al tema espiritual, Jajam, también se nos han mandado muchas versiones, noticias, información de cuáles son las razones por las cuales Dios ha mandado el coronavirus a este mundo. Usted le puso al tema la gran frase de Sócrates, ¿no? El filósofo griego, que dice, si digo que sé, es que no sé nada, ¿no? Entonces, cuéntenos un poquito cuál es su opinión, si creer a todos estos videos o información que nos llega, que nos dicen cuáles son los motivos y las razones puntualmente por qué Dios manda estas cosas al mundo. Cuéntenos cuál es su opinión sobre toda esta información, por favor. Bueno, primero que hacer una breve introducción. No pretendo, a mí también me llegaron muchos videos y muchos mensajes, y vuelvo a repetir como en la última actividad que tuvimos, no es ninguna opinión personal contra nadie, no pretendo criticar ni atacar a ninguna persona, ni soy quien para hacerlo, pero te voy a hacer una observación a la pregunta que me acabas de hacer. Me preguntaste que te cuente cuál es mi opinión. No voy a decir cuál es mi opinión, sino cuál es la opinión de la Torá al respecto. Porque mi opinión puede ser muy relativa, hay rabinos que dicen que están diciendo razones y demás, entonces pueden tener razón o tener razón, entonces no puedo. Si yo digo mi opinión, es una opinión más. El otro opina una cosa y yo opino otra. Pero aquí yo voy a decir, más que todo, la opinión de la Torá. Ok, adelante, Jajam. Somos todo oídos, como dicen por ahí. En esta situación, como en muchas otras similares, siempre hay los pseudo-cabalistas o pseudo-profetas, y vuelvo a repetir, no hablo sobre nadie en particular, pero es una realidad que se oye de aquí a allá, que dan explicaciones de esto pasó, ya oí 1000 versiones aquí
acerca del coronavirus, esto Dios lo mandó por tal y tal razón. Para poder decir algo así, en otras ocasiones, en otros problemas que hubo en el mundo también, si fueron los misiles que mandaron a Israel, Irak hace tiempo, cualquier situación que se sale de lo normal, adversa. ¿Sí? Surgen una serie de profetas y dicen que esto significa, esta es una señal y esto pasó por tal razón. Bueno, en el Talmud, Tratado de Baba Batra, página 12, dice claramente que tenemos nosotros Torah, Nevi'im y Ketuvim. La Torah escrita por Moisés, que fue el profeta más importante en la historia, Moshe. Después los profetas, que fueron Yoshua, Shemuel, etcétera, etcétera. Y terminan los profetas, el último fue Malají. Fue el último profeta que tuvo el pueblo de Israel. ¿Qué es un profeta? Es aquel persona tan elevada que no solamente que fue un gran sabio, sino que Dios habló con él y le transmitió mensajes para transmitir al pueblo de Israel. Esto significa profeta. Que oía la palabra de Dios y la transmitía en diferentes niveles. Moshe lo oía directo, ellos lo oían en un trance, estando en un trance, bueno, no importa cómo, pero profetizaban lo que Dios dijo. Así eran revelaciones divinas, ¿no, Jajam? Revelaciones divinas, así dice en el Tanaj, Ko Amar Hashem, así dice el profeta, así dijo Dios, así les transmitía al pueblo de Israel. Dice en el Talmud que cuando se destruyó el templo y se acabó el último profeta Malají, Batlá Nebuá, se acabó la profecía, Nitlá Mina Neviim, bueno, voy a decir algo un poquito fuerte, dice, se le quitó ya a los profetas, ya no hay más profecías. Y sin embargo, ciertas profecías inconscientes, dice, la llegan a decir niños y shotim, y locos, gente que está no en sus cabales, llegan a que salir de sus bocas ciertas profecías. Pero un profeta como tal, alguien que transmita y diga, explique, diga en nombre de Dios, esto es por esto, ya no existe. Y aunque haya un rabino del más alto nivel que quieran pensar, aunque él quisiera y estaría en el nivel, igual no existe porque Dios no lo permite en la generación. Si quieren aquí imprimir un texto del Talmud, lo que dice, ahorita lo voy a leer, bueno, lo voy a decir de una vez. Dice así, Mishat Sheharat Bet Hamikdash, cuando se destruyó, se quitó a los profetas, y termina la última profecía diciendo, dice en el Malají, yo les enviaré a Eliyahu Naví, Lifnebo Yom HaGadol Banor, antes que llegue ese día tan especial de la llegada al Mashiach, y dice, bueno, Veshiv Levavot Albanim, etcétera, etcétera, que va a regresar los corazones de los padres a los hijos, a los padres. ¿Qué significa? ¿Por qué es la última profecía? Dice, desde él hasta que llegue Eliyahu Naví a profetizar a la llegada de Mashiach, no va a haber ya más profecías. En ninguno de sus niveles, Jajam. En ninguno de sus niveles, pero voy a continuar. Dice, relata el Talmud, que Baruch ben Neria era alumno de Irmiyahu Naví, del profeta Jeremías, Irmiyahu, muy conocido, y él quería mucho tener profecía, pero no llegó a ser profeta, fue el alumno. Y dice en Irmiyahu, tú estás pidiendo grandeza, pero no la pidas. Dice, ¿por qué? Dice, porque estamos en la época de la destrucción del templo y personalmente tú tienes el nivel para ser profeta, pero el pueblo de Israel no está en el nivel para tener un profeta. Entonces, aunque tú estás en el nivel, igual no podría ser. Y dice en otro lugar, dice que una vez salió un eco del cielo que dijo, existe quien es digno que Dios pose su santidad y sea profeta, pero el Hashem Doros Zakai Lekach, su generación no tiene mérito. ¿A quién se refirió? A Hillel Azaken, que fue un gran sabio, y a Shemuel, a Catán. Bueno, no importa, así dice el Talmud.
¿Qué significa? 2 razones. Primero, desde que se acabó la profecía, ya no hay más profetas hasta cuando llegue Eliyahu Naví. 2, aunque habría alguien, que eso no existe hoy en día, que esté en el nivel de un profeta, igual no podría ser profeta, porque la generación no está en ese nivel. Entonces, si alguien afirma con certeza diciendo, yo declaro que el coronavirus o esta pandemia o lo que sea es por tal y tal razón, entonces una de tres. Una de tres. Una de tres. O es un farsante, porque no puede haber profetas, porque eso lo puede decir nada más un profeta, o si no, no importa que sea el rabino más importante del mundo, no puede saber la razón. Los caminos de Dios. Si no se la dijo Dios. Entonces, o es un farsante, o con perdón de la palabra, dijimos que a otros 2 se les dio, digo, o es adulto y es un niño, o es infantil, bueno, no sé, o la tercera, ¿no? Estaría fuera de sus cabales, porque es lo que dice el Talmud. No lo digo yo por eso, no me preguntes su opinión, porque muchos se enojarían. ¿Cómo me atrevo a hablar y decir que lo que están diciendo no es cierto? Pues es muy sencillo, lo dice el Talmud que no cabe, no hay profecía, y para afirmar, una cosa es eso, otra cosa es una teoría. Yo sí podría decir una hipótesis, puedo decir, podría ser que Dios mandó para darnos una lección de que dejemos esas carreras, que cuidemos el medio ambiente, que estemos más con la familia. Podría ser, pero no. Podría ser como podría ser eso y muchas cosas más también. Podría ser más, el único que la sabe es Dios. Igual no tenemos derecho a decir podría ser, lo que cabe decir, vamos a aprender esas lecciones. Ya que Dios mandó esto y Él sabe por qué, lo que tenemos que aprender y llevar a cabo son esas lecciones. Ok, Jajam. Quiere decir, nada más para resumir antes de que siga, quiere decir que aventurarse a dar un motivo, una razón puntual y específica de por qué pasan las cosas, en este caso el coronavirus, para eso tienes que ser profeta, ¿no? Nada más te da el derecho siendo profeta. Si no, pues no te puedes aventurar a dar un motivo puntual por lo cual pasan las cosas. Y como hoy en día no hay profetas, o aunque los haya, no tenemos el mérito como generación para recibirlos, entonces no hay manera de asegurarlo. Sí, ¿no? Entonces es 100% fuera del lugar y quiero hacer ese llamado a la gente que crea tanta confusión, que no se crean nada de lo que oyen. De que ¿Por qué le da risa? ¿Qué? ¿Por qué le da risa? No, porque de veras uno ve tanta cantidad, es como cuando dijeron que nació una vaca roja en la época y que eso significa, todos los charlatanes empezaron a hablar, que eso significa que Dios mandó antes del Mashiach y esto, y de repente ya fue Eliyahu Naví que se adelantaron, porque aquí dice, el último profeta dijo que va a llegar Eliyahu Naví antes de la llegada y él va a dar la noticia, él va a profetizar, va a ser el siguiente después de él. Pero algunos se metieron en el camino y ya empezaron a decir la vaca roja significa tal y tal cosa, como profetizando. O ahorita también quien diga razones. Pero dígame una cosa, Jajam. Hoy por hoy, la verdad, uno de los motivos que más han salido a la luz, que más se han mencionado, que más se han dicho por este tema del coronavirus, es un motivo, una razón que la verdad tiene cierta lógica y sentimentalmente para las personas que recibimos esta información, como que sí cuadra mucho. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, se ha informado y se ha dicho de que Hashem nos corrió de los Batei Knesiot literal, porque los grandes Batei Knesiot del mundo, los chicos, los medianos, los Batei Midrashot, todo está cerrado en su gran mayoría, y entonces es una sensación de que Hashem nos corrió por el mal comportamiento, la mala conducta que teníamos en ellos. ¿Nos puede explicar? O sea, sí se entiende, lógicamente a lo mejor sí tiene sentido el hecho de decir no nos portábamos bien y por eso ahora no estamos dentro de, pero según lo que nos dijo al principio, nadie puede asegurar eso, pero entonces, ¿qué sí? ¿Puede ser una opción? ¿Es una probabilidad? ¿O simplemente es como nada más un mensaje en hebreo se llama de Hizuk, para fortalecer a la congregación y mejorar conductas? Ahora sí. A ver, me gustaría que me digas si conoces a ese profeta que Dios le dijo que esa es la razón. Me gustaría conocerlo para ir a consultarle. Ok. Pero podría ser. No, te voy a explicar. No sabemos. Podría ser 1000 razones,
pero vuelvo a repetir, no tenemos derecho a opinar y decir qué es esto. Sí tenemos derecho, y es correcto hacerlo, reflexionar. Oye, ok. si ahorita se cerraron todos los Bate Knesset por primera vez, yo creo que en la historia, vamos a recibir un mensaje de eso. Tal vez tenemos que corregirnos, y eso es muy cierto. Tal vez no respetamos suficiente el Bet Knesset, y ahorita que regresemos tenemos que hacer conciencia y respetar más. Es una lección que tenemos que aprender. Pero eso sí se puede transmitir. Eso no nada más que se puede, se debe, porque siempre uno tiene que dice cuando uno ve algo fuerte, que busque en qué está mal y qué tiene que corregir. Para mejorar. Y obviamente, ahora coincide, se cerraron los Bate Knesset, vamos a buscar superarnos y mejorar y comportarnos mejor. Eso, 100%, como dije, eso cabe y se debe, y está muy correcto decir. Pero decir que Dios mandó por eso, el que lo está diciendo se está disfrazando de Dios. O de profeta. De profeta, bueno, sí, o que Dios le dijo, okay. Y no cabe eso en lo más mínimo, ni eso ni cualquier otra razón. Y ahí entraría, si tú estás afirmando con seguridad, y uno se podría pensar sobre la justicia divina y decir, ok, y de repente mueren 320,000 personas en el mundo, que la mayoría no asistían a Bate Knesset ni son judíos, porque que lo de otra manera podría ser, ¿no? Claro, entiendo lo que dice. Que tenemos no podemos calcular todos los engranes que se generan a partir de la decisión de Dios. ¿Quién lo sabe, esos caminos de Dios, para poder decir? Y repito, que alguien que está viendo va a decir, ay, pero ¿cómo? Que no tenemos que pensar en esas cosas. Seguro que sí. Es muy diferente el concepto a decir las lecciones que vamos a aprender, y estamos haciendo justamente, y de paso hago la propaganda, Sign the Pact. Estamos haciendo un proyecto que firmen el pacto de comprometerse, ahorita que regresemos a los Bate Knesset, respetar más la casa de Dios. Yo di varios mensajes al respecto, rezar mejor, sin celulares, no hablar. Seguro que lo tenemos que hacer, y seguro que estamos mal en eso y tenemos que corregirnos. Pero eso, no se puede aseverar que esa fue la razón. Pero aseverar que esa fue la razón, y la verdad te digo que oí hasta barbaridades. Voy a decir lo que más me molestó. Dios es el colmo, y sí me atrevo a decirlo contundentemente, y que ahora sí que le dé vergüenza a quien lo dijo eso. Hay un pseudo rabino, Bendler, todos lo conocen, que abusó de mujeres casadas y comprobado, y lo están enjuiciando, lo metieron preso. En Israel, ¿no, Jajam? En Israel, sí. Y los alumnos lo siguen defendiendo ciegamente. Acaban de sacar los grandes rabinos del mundo una carta contra él diciendo que hay que rechazarlo totalmente. Digo, Hilul Hashem, dando la peor imagen de un rabino, que bueno, no cabe decir rabino, ¿no? Pero él se hacía llamar así. Ok. Alguien dijo, y lo publicó, que Dios mandó la pandemia porque le hicieron eso a ese rabino, porque lo metieron preso, porque lo juzgaron. Mira qué ridículo, un pseudo rabino perverso, que todos consideran de que es el peor ejemplo que puede dar, y va a venir esa pandemia a todo el mundo. Al mundo entero. Porque él, para defenderlo a él, a un perverso. Entonces se llega a extremos. Es el colmo. El colmo, exactamente, de dar explicaciones, además de jugar el papel de profeta o de Dios, y todavía diciendo barbaridades. Es algo inconcebible que se digan esas cosas. En conclusión, para que se entienda el concepto y la diferencia de lo que está usted hablando, de decir, aseverar cuál es la razón y agarrarlo como un mensaje, creo que se podría definir así, y espero que me lo confirme, Jajam. Cuando pasan este tipo de situaciones fuertes, impactantes en el mundo, hoy por hoy el coronavirus, habría que preguntarse no un por qué, sino un para qué. ¿Es esta la definición correcta, Jajam? Sí, aunque ese para qué tampoco lo sabemos con seguridad, pero lo que uno tiene obligación... O sea, el para qué sí es válido.
El para qué sí es válido. ¿Qué lecciones yo aprendo y qué tengo? Siempre yo tengo que buscar qué mensaje posible puede darme Dios para que yo mejore. Entonces, yo tengo que, como dije, Yepashpesh me masa, que se dice en el Talmud, si uno ve que tiene Isurim, sufrimientos, que busque en sus acciones en qué tengo que mejorar y que tal vez sea por eso. Eso sí. Entonces, puede ser, más que para qué recibo yo de esto y qué tengo que mejorar. A eso me refería con un para qué. Me refería, ¿para qué me sirve a mí? ¿Qué me dejan estas situaciones como legado, como ejemplo, como experiencias lección, para mejorar? ¿No? Y absolutamente que una de esas lecciones de las más evidentes es ahorita que valoremos el Beta Knesset y regresemos y lo respetemos. Eso es absoluto, pero no significa que Dios por eso mandó. Claro, claro. Nadie tiene derecho a decir eso. El que lo dice, ¿sabe que reflexiones también podríamos encontrar muchas, al margen de la que dice del Beta Knesset, la unión familiar, ¿no? El respetar más a los padres, el estar más cerca como seres humanos, es decir, podríamos encontrar muchos para qué. Dedicarle tiempo, cuidar la creación de Dios, el medio ambiente, 1000 mensajes. Y todos son válidos. Sí, todos son válidos, pero no sabemos con certeza el por qué Dios permite, por qué está sucediendo esto. No sabemos si no tenemos derecho a... Ok. Le voy a hacer una pregunta muy puntual y ya después pasamos al siguiente punto. Hace ratito, cuando empezó la plática, yo le pregunté a usted si en todos los niveles de profecía se acabó la profecía después de que se destruye el Beit HaMikdash, y la verdad que lo hice con una fiel intención. No quiero que profundicemos en el tema que vamos a mencionar a continuación, porque sé que hay mucha tela de dónde cortar y sé que este tema es para una clase completa. Pero el nivel más leve, por llamarlo así, de profecía, que es el nivel número 4, es el nivel de los sueños, como bien dice el Talmud. He escuchado últimamente, Jajam, videos, información que nos llegan, mensajes de Jajamim o cabalistas que dicen, soñé con tal persona y me vino y me dijo que la razón es tal. Entonces, si arreglan esta razón, créanme que va a cambiar todo para bien. Es decir, se excusan, no que ellos saben, sino que por medio de un sueño les llegó. Entonces, mi pregunta iba hacia eso, si también el tema de los sueños quedó nulo o casi nulo después de la destrucción del Beit HaMikdash, para no hacer caso a este tipo de información y no creernos. No, para dar un mensaje al pueblo de Israel no va a venir a través de un sueño de cualquiera que no tiene nivel de profecía, porque antes también la profecía era a través de los sueños, pero un estado de trance, entre dormidos y despiertos. Nada más Moshe tuvo directo. Entonces, hoy no hay quien tenga ese nivel para que Dios le mande a través del sueño un mensaje al pueblo. Si sí quisiera hacerlo Dios, lo va a hacer de la forma que él considere que le va a llegar. No hay que hacer caso. Y además hay unas de charlatanes, la verdad, hoy en día, mira, les voy a decir también algo que escribió con sus palabras, lo dijo en la radio, en un programa de radio, el rabino Amar, entre muchos, ¿no? Todos los grandes rabinos, el rabino Amar, que fue Rabbi Rashi, que ahorita es Rabbi Rashi de Yerushalayim, ahorita estamos en Yerushalayim. Fue resurrección también, ¿no? Sí. Dice, ¿qué opina de toda esa gente que dice que ven el futuro y que los sueños y que transmiten mensajes y ya sabes, de todos estos profetas que tenemos en la actualidad? Dice, voy a citar sus palabras. Dice, son profetas falsos. Dice, que es el entendimiento completo, que se refiere a lo que dice, sin no entenderlo a medias. Dice, To'imu Matim, se equivocan y hacen equivocar a los demás. Y la mayoría de ellos están lejos de la Torá y no tienen ni temor a Dios. Dice, incluso en la época de los profetas, hubo gente falsa, profetas falsos que engañaron, y eso que antes había profecía y había gente que le podía llegar a creer, y con más razón hoy que no hay, hay que totalmente descartar cualquiera que te diga algo del futuro, que te diga explicaciones por qué es esto y lo otro,
una cosa vuelvo a repetir, tienes que reflexionar en esto, una hipótesis podría ser, tienes que mejorar, es otra cosa. Otra es afirmar, o que yo soñé y me vino a mí Dios y me vino... esa es la diferencia del pueblo de Israel, de nuestras profecías, a cómo recibimos la Torah, que ahorita viene Shavuot, a otras creencias. Otras, uno le vino en el sueño y le contó al pueblo, el pueblo le creyó. A nosotros Dios se nos reveló frente a millones de personas y lo dieron directamente a Noji Hashem Elokeja. Eso es lo que decimos ahorita en Shavuot. Yo soy vuestro Dios, lo oyeron, nadie se lo contó. Vieron cómo Dios los sacó de Egipto, vieron los milagros, no del sueño de una persona que le contó. Si Dios quiere darnos un mensaje, va a encontrar el camino acertado, directo. Para pasar al siguiente punto, Jajam, entendiendo un poquito la filosofía del tema, ¿habría razón, habría beneficio de saber las razones? Es decir, ¿Dios quiere que sepamos las razones o es simplemente morbo de la sociedad? ¿Cómo? No entendí la pregunta, perdón. ¿A qué te refieres? Entendí perfectamente la filosofía que nos está mencionando, que nadie puede saber, obviamente, pero ni siquiera habría beneficio alguno si de verdad sabríamos cuál es la razón no, o sea, tal vez sí sería ¿Dios le interesa que sepamos las razones y que busquemos la razón? Sí, pero no estamos, como dije, cuando se iba a destruir el Bet HaMikdash, el profeta Irmiyahu, que lo mencioné, les dijo al pueblo de Israel por qué Dios estaba enojado. Y estaban en ese nivel que haya profeta. Ojalá que hoy tuviésemos un profeta y que nos pueda decir, pero hoy no lo tenemos y no estamos en ese nivel y tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, a esforzarnos en mejorar lo que está a nuestro alcance, pero no podemos saber con certeza. ¿Por qué el título de Sócrates, Jajam? A ver, ¿lo tienes ahí? ¿Lo lees? Y te lo explico. Se los leo perfectamente, tal cual. Lo único que sé es que no sé nada. Y al final tiene una segunda parte y dice, si sé que no sé nada, entonces sí sé algo. Yo creo que es un concepto filosófico de mucha enseñanza justamente en la visión de la Torá y del judaísmo. Dice, hay veces creemos, dice, Dios nos dio inteligencia, pero tenemos algo ínfimo de Dios, del soplo de Dios, y entender la maravilla de la naturaleza, las galaxias, la omnipotencia de Dios, el pasado, el presente, el futuro, la relación, lo profundo que es el alma, que es Dios. Tenemos que estar conscientes y tener la humildad requerida que no tenemos la menor idea de las cosas. Dicen, no, de verdad, creemos, y los científicos de repente descubren algo, esa explicación sí, y después de un mes descubren otra cosa que eso no era, y van a seguir descubriendo, y todo lo que el átomo, Einstein y todo, que fueron grandes descubrimientos, es de lo que ya estaba en la creación de la maravilla, todo estaba, Dios lo puso todo, y nosotros tenemos que ir descubriendo, y nunca acabaríamos, y no tenemos la menor idea. Yo siempre lo digo, tenemos que estar conscientes. No estoy hablando ahorita de fe, simplemente de razonamiento elemental, ubicarnos. Somos la creación del Creador. La distancia que hay del Creador a creación es inmensa. Siempre lo digo con el mismo ejemplo, ¿no? Si yo soy carpintero y hice una silla, no voy a pretender que la silla me entienda. No cabe, es ridículo. Y sin embargo, a veces la persona se le levanta la nariz. Se pone en el rol de entender a Dios. El rol de decir, no, si yo no entendí algo es que está mal y no tiene razón de ser, y mucha gente se pregunta sobre eso también. ¿Por qué está pasando esto? ¿Es injusto? ¿Qué sabes? ¿Qué sabemos? Estamos viendo lo que Dios ve. Vemos la película completa, vemos que es la eternidad, que es esas dimensiones y el sentido verdadero. Entonces, si tenemos la capacidad y la humildad de entender esto, entonces sé algo. Ahí entonces puedes decir que estás entendiendo algo, que eres suficientemente inteligente para entender que no entiendes. Claro. Pero si uno se cree que yo puedo dar explicaciones por qué pasó esto, como gente pasa lamentablemente, Barbinan pasa, alguien fallece y uno dice, esto pasó por tal y tal razón, falleció por esta razón. Oye, ¿eres Dios para decir eso? ¿Cómo puedes saber? Incluso a casos que hay veces, llegué a oír alguien que dijo que porque la mezuzá de su casa estaba así, por eso
por eso falleció, porque la palabra corazón, lev, y entonces le dio un ataque al corazón. Eso Dios sabe solamente. ¿Cómo puedes decir algo, afirmar algo así? Wow, entonces, ¿quién de verdad sabe algo? El que no sabe nada. El que sabe que no sabe nada y que sabe que somos limitados y nuestra capacidad, y tenemos que ser inteligentes para entender eso. Y se tiene un alcance y un límite en nuestra inteligencia. Por eso no cabe preguntar sobre la famosa pregunta de la justicia divina. ¿Cómo puede ser que esto? ¿Qué idea para juzgar? Dios no lo quiere, alguien se pone Hasbe Shalom a juzgar a Dios. ¿Cómo? ¿Qué injusto? Para juzgar tenemos que conocer los hechos. No tengo la menor idea del por qué y qué hay detrás de las cosas. Por eso puse ese título, porque creo que ahí está la filosofía de la respuesta a esto que estamos hablando. Ni en este tema ni en ningún otro. Nadie tiene ningún derecho. Vuelvo a repetir, una cosa es mensajes. Transmitir reflexiones sí se vale. Y se debe, no nada más se vale. Debe. Pero no asegurar cuáles son las razones, porque estarías jugándole a ser Dios o a ser profeta. Y quiero comentar algo más. Vi en un diccionario de humor, ¿no? que le da definiciones a las palabras. Vi algo que lo dicen con humor, pero tiene mucho fondo. Dice lo siguiente, el diccionario es decir, ¿qué es cerebro? Cerebro es órgano que sirve para que pensemos que pensamos. Está buenísima. Está muy bueno porque tiene la misma filosofía de la frase de Sócrates. Filosofía, sí. Uno piensa que de verdad piensa que puede entender las cosas y eso es nada más limitado. Pero ¿sabe qué, Jajá? Me encanta esta parte que explicó de la distancia que hay entre el ser humano y Dios, y que si la persona es consciente de esa distancia, es entonces que puede saber que no sabe nada, y es entonces que si sabes que no sabes nada, entonces sabes un poco. La verdad ¿sabes que es algo que fabuloso. Que estás entendiendo algo básico. Fabuloso, Jajá. No lo voy a dejar acá, y vengo con una pregunta todavía más fuerte. ¿Está listo? Sí. Porque esto todavía creo que es más común, y no nada más en estos momentos de pandemia de coronavirus, sino cada vez que sale una situación difícil en el mundo, sea un terremoto, un huracán, una guerra, un tsunami, yo qué sé, cualquier situación que impacte al mundo, más hoy por hoy, porque esta es una situación que pegó y golpeó al mundo entero, no solamente a una parte del mismo, se aventura mucha gente a decir, y yo no sé con qué intención lo hacen, si para transmitir miedo o para transmitir seguridad, yo no sé qué crean que esto genere, pero lo que transmiten es que ya está a la vuelta de la esquina el Mashiach. Yo no sé si a usted, pero a mí me han llegado una serie de cantidad de mensajes y chats y WhatsApps. Jajam, si es verdad que ya es la guerra de Gog y Magog, si es verdad que ya viene el Mashiach, que ahora sí, de verdad, ahora sí. Es decir, hay que tener la fe que el Mashiach va a llegar en cualquier momento, puede llegar hoy o mañana. Pero cuando pasan estas situaciones, ¿se puede uno aventurar a que el Mashiach está más cerca que nunca? ¿Podría usted asegurarlo hoy y decir, ahora sí, esta es la del Mashiach, el coronavirus? Yo creo que es exacta la misma respuesta que dije antes, aplica sobre esto, que el que lo dice, que debe explicar, o esto es Gog y Magog, o esto todo, de vuelta es profeta, o está jugando el papel de profeta, con todo respeto lo digo, porque así es, y no existe, que es un profeta falso, que tenemos fe absoluta que va a llegar el Mashiach, tenemos lo que dice el Talmud, y el Zohar, que Dios programó por 7 milenios, estamos en el sexto, al final del sexto, estamos cerca, pero decir interpretar, como dije antes, la vaca roja significó esto, o esta señal, o que Estados Unidos actuó de esta manera, ya oí mil mensajes y que Corea del Norte y que se van a unir y Estados Unidos y va a pasar esto y va a atacar y todas unas teorías, etcétera, etcétera. Eso es absolutamente falso y le pido a la gente que no crean esas tonterías. Dicen, no de tonterías de que vaya a llegar el Mashiach, que Dios mediante que mañana... Sí, el Mashiach puede llegar cualquier día. En cualquier momento y sabemos que estamos en tiempos cercanos y todo y tenemos fe absoluta. Pero todas esas explicaciones y decir sin el menor fundamento, todos sabemos perfectamente. No quiero alargarme en el tema porque lo hicimos en uno de los números de Sin Pelos en la Lengua. Conté incluso una historia con el Jafes Haim, si los que lo oyeron, sí, de que
sí, y que el famoso dicho aquí se aplica, ¿no? El que lo dice no lo sabe y el que lo sabe no lo dice. Si alguien lo dice es que no lo sabe, o si no, Dios no le dejaría. Si ni a Jacob vino le permitió, que fue un gran profeta, mucho menos ahorita, como dice en la Torá, les dijo, les diré que va a pasar al final de los días, al final no lo dice. Dios se lo ocultó, así está escrito. Menos cualquiera que no tiene para nada esos niveles para poder decirlos. Claro, ahora que la pregunta es diferente a la primera, porque la primera es buscar una razón o asegurar una razón del porqué de las cosas. Aquí es simplemente que las Mishnayot, las Gemarot, dicen que hay ciertas señales que asocian esas señales con la llegada del Mashiach y entonces interpretan que estas señales son las del coronavirus, las cosas que pasan en el mundo. Vuelvo Ustedes tampoco tienen derecho de interpretar. No, vuelvo a repetir, depende el tono o cómo. Lamentablemente lo dicen con la forma equivocada, pero si alguien dice, podría ser esto una interpretación que lo que dice Gog y Magog se refiere a Estados Unidos, X, dice, dar una posibilidad, una teoría, una hipótesis, entonces sí es válido. Dice, pero afirmar, como algunos lo hacen, ahí sí es absolutamente incorrecto. Y además, eso provoca que la gente pierda la fe, porque uno le creyó a un pseudo cabalista y ya pasó varias veces que dijeron que iba a llegar, hace varios años, me acuerdo, que dijeron ya este año. Y no llegó. Ese gran cabalista aseguró que este año va a llegar porque pasó tal y tal cosa, que esta señal, y no llegó. Entonces uno dice, es mentira, pierde la fe. Entonces es absolutamente, y lo digo categóricamente, y sí lo sostengo y traigo todas las fuentes. A término personal, ¿qué cree usted que genere esto en la sociedad, este tipo de información? ¿Cree que le genere algo positivo de despertar o cree que le genere cierto miedo o en ocasiones como cierto, no me gustaría decir desprecio, pero sí como que decir, ya, por favor, es un juego, es una vez más? ¿Cree que...? Yo creo que en todos los aspectos es negativo, porque crea confusión, crea... ¿cómo se llama? Perder la fe, como dije, crea... una ilusión. Y aparte, cuestionamientos. Bueno, no sé si te refieres a la primera o la segunda pregunta. Me refiero a dar una explicación y uno dice, como dije, ¿no? ¿Y por qué tantos países que no tienen nada que ver? ¿Por qué les afectó? Entonces crean cuestionamientos de fe y crean también esperanzas que no están fundamentadas en eso, sino en la fe nuestra que tenemos. Nosotros tenemos la Torá, las profecías que nos transmitió Moshe Rabbeinu, los profetas, lo que están en la Torá escrita, en la Torá oral, en el Talmud, y esas son nuestras fuentes y en eso tenemos que basarnos. Ok, Jajam, quiero pasar a otro punto que también es muy, muy importante porque creo que habrá muchas personas que nos están ahorita escuchando, que gracias a Dios, le comento, son más de 100 personas. Seguramente a todos los que nos están sintonizando y escuchando les ha llegado y les ha pasado. ¿Qué onda con el tema de la Segulot, Jajam, para revertir ya esta situación? Es decir, ya hablamos del por qué, ya nos explicó. Ya hablamos de la filosofía, ya hablamos del tema del Mashiach, pero háblenos un poquito del tema de las infinidades de Segulot que se mandan para ya revertir con una pócima mágica esta situación y que mañana cuando despertemos temprano en la mañana, la vida torne a la normalidad. Ok, eso es lo que nos encanta a todos, no nada más en esta situación. En cualquier situación, problemas económicos, de salud, todos queremos fórmulas mágicas. Dame este amuleto y se resuelve todo. ¿Quién no quiere eso? Yo también quisiera, créeme, de que si conociera algún amuleto o alguna fórmula mágica que eso me resuelve, pero en la práctica vimos que todas esas, o si no ya no habría enfermos, no hubiese todos los problemas en la historia, ni el holocausto hubiesen usado esas fórmulas mágicas, se resuelve, todos los enfermos se curarían con todo eso que prometen. Ahí es donde entra la máxima charlatanería. Yo justamente aprovecho también para un comercial. Este domingo en la noche vamos a hacer un día de estudio, estamos antes de Shavuot. Voy al final a hacer un cierre y pedir por lo que está pasando, abrir el Ejal, pedirle a Dios
el mérito del estudio, y voy a dar un mensaje, ahí sí voy a decir lo que está fundamentado en la Torá, que sí sirve. ¿Qué podemos hacer? Sí, no como fórmula mágica, pero ¿qué lo recomienda las fuentes, no los charlatanes, con mágicos? Sin embargo, como estábamos hablando del tema, traje aquí también unas fuentes que quiero leerlas, porque aquí también muchos se pueden enojar. Mira, a mí me dieron un camilla, lo que se llama eso, para ponerme, y que con eso se me resolvió los problemas. Ojalá les deseo que se le hayan resuelto, pero no conozco que no está así de sencillo. Sí. Miren, lo voy a leer lo que dice Rabbi Yehuda Hasid, que vivió hace 800 años, que todos oyeron hablar de él, de los grandes comentaristas, y él era muy místico. Él sí dijo muchas cosas que no todos la aceptaron, que esto no es bueno para esto. Se creía en esas fuerzas místicas. Le voy a leer sus palabras, lo que dice, aquí lo tengo escrito. Dice así, lo voy a leer en hebreo y lo voy a traducir, y perdón lo tedioso, pero porque a veces muchos que me pueden estar oyendo pueden decir, ¿cómo vengo a decir que todos los que dan cabalistas que vienen y dan cosas mágicas, ¿cómo que no es cierto? Dice así, mi omar leja jajam ehad, o no crío Israel. Si te dice un sabio, un jajam, que sea del pueblo de Israel o que sea de otro lugar, ¿no? Porque todos tienen esas fórmulas mágicas. Echtob leja kamia, te voy a escribir un texto, que el kamia es un pergamino que se pone, bueno, que uno lo lleva con él, etc. O para que pueda ser aceptado, que te acepte el rey, porque hay muchos libros que dicen para que encontrar simpatía en los demás, o que lo lleves y vas a tener éxito en el comercio, vas a ser rico, bueno, etcétera, etcétera. Se lo isaenu, que no lo lleves a cambiar. Mi peneche boteach beotan jabalim, está creyendo en cosas vanas. Lo dice la viuda Hasid. Por eso estoy leyendo, porque está fuerte, porque cualquiera me criticaría decir. Por eso lo leo el texto de él y les doy la referencia, lo pueden buscar. Bekatú tamim tie y Hashem lo queja. Dice, está escrito, compórtate de forma íntegra, con inocencia, con fe, con Dios, que lo marim. Tamim tie, si vas a comportarte de esta manera, lo he dejado de manera que Hashem me lo queja, betipalelo. Dice, no vas a creer en esas cosas, sino creer solamente en Dios y rezarle a Él. Y me hace resoneja veimlab el ashov que van shena ni nene eso de tanto que Dios te haga lo que tú pediste o no, y pensar, decir, como no, Dios no me respondió y no lo logré, entonces voy a hacer esas cosas, rebuscar con cosas mágicas, sino a pesar de eso también tiene Hashem lo queja. Así lo dice Rabbi Yehuda Hasid. Pero les voy a decir algo más, que él dice también. En el Sefer Hasidim se llama, de Rabbi Yehuda Hasid de hace muchos años. Él dice algo que aparentemente es contradictorio. Dice, él dijo que miot son tonterías, y en otro lugar dice que el que las utiliza puede pagar un precio muy alto y va a rendir cuentas por eso. Órale. Se contradice, quiere decir que sí sirve, nada más que puede pagar un precio alto. Entonces lo explican esto, dice que hay dos tipos de kemiot. Hay unos que son tonterías, engaños a la gente, y hay unos que sí pueden servir, que tienen nombres de ángeles y demás, pero el que las utiliza va a rendir cuentas y es algo muy peligroso. Quiere decir que como sea, si es verdad o no es verdad, igual su recomendación es no usarlos. Es no utilizarlo. Y eso, lamentablemente, hoy en día, aparte de eso, abusan y muchos llegan, como dije, pseudo cabalistas, ven la inocencia de la gente, les sacan dinero y fortunas, voy a hacer esto, yo voy a hacer algo mágico, voy a leer algo y con eso se va a quitar. ¿Y cuántos enfermos les prometieron esto y lamentablemente no se curaron? Y además abusaron de ellos y son estafadores. Y esto lo dicen grandes jamim, no estoy diciendo yo, les puedo leer también un ejemplo. Voy a leer lo que dice Ham Zion Bashaul, un gran, todos oyeron hablar de los sefaradín, de los más importantes que hubo en nuestra época. Dice, quiero dar mi opinión
dice, sobre toda esta sharuría, dice, como, ¿cómo se puede decir en español? El relajo o alboroto, ¿no? El alboroto, sí, sería la palabra, sí. Que mucha gente, mitchazim que rabbanim, se disfrazan de rabinos o se hacen pasar, veosim moftim leminem, hacen milagros, todo tipo de pseudo milagros, y dan kemiot, que dicen esos amuletos, o berajot, segulot, bendiciones, segulot y todo eso, vesham ashim temimim, y hay gente inocente, ubifrat, meducaim o balei surim, gente que está sufriendo, que tiene una enfermedad, pobrecitos. Entonces, umitpatim la mimbaem, quieren aferrarse en algo y abusan de ellos y ellos quieren agarrarse de ellos. Por eso dice yo, le había dati, quiero declarar, porque conozco mucha gente de esos que están lejos de la Torá y algunos, incluso dice, hacen que mim, según lo que vieron en algunos sefarim, en algunos libros. Un ejemplo del Sefer Marea y Eladim, que ahí habla de que mim y todo eso. Dice que se basaron en algo, y nos recibimos de nuestros sabios, nuestros maestros, es un sefer que trae Kemeim, pero con intención pusieron de una forma diferente los nombres, todo para que no cualquiera los utilice. Que se le está diciendo, incluso si estén de buenas fuentes, tampoco se puede, que aunque sean. Entonces, y lo dicen, voy a decir, también lo que dice Rav Shach, bueno, que ya falleció, ¿no? También Hamsinapa Shaul, lo que dijeron al respecto. Le preguntaron también en Segulot y todo eso. Dice, volvió a responder, está prohibido ocuparse y apoyarse en eso. Y está escrito en la Torah, como lo citó antes Rabbi Hasid, Tamim tiem Hashem lo queja. Íntegro con Hashem y no tenemos que creer solamente en Hashem, Bezulá zea kol heber. Y fuera de esto, todo es vanidad. Pero eso es lo interesante que quiero citar de él. Mashraita, simanim shonim, a veces uno ve, sí me sirvió y él me dijo eso. Entonces mira ese mentalista divino, me leyó y así pasó y me adivinó. Ese es el punto que la gente se agarra de eso. Porque sí hay ocasiones que eso sucede, Jajam. Sí. Dice, Zemi pene, shebederech shadam olech molichim oto. Donde uno quiere ir, Dios lo deja tropezar. Si él quiere buscar algo negativo, no de las fuentes, Dios lo hace confundir. Y dice justamente, dice en el Talmud, no quiero leer todo el detalle, dice que cuenta el Talmid Hachalet Rabbo, dice en el Tratado de Abodá Zará, página 55, pueden verlo ahí. Alguien le preguntó a su maestro, dice, hay un lugar de culto en nuestro lugar, que cuando no hay lluvias, un ejemplo, dice un lugar de idolatría, obviamente, dice que se le presenta el Dios en el sueño y sacrifican a una persona, lo hacen y después vienen las lluvias, que se tiene poder. Entonces dice, ¿cómo se explica esto? Le dice lo que dice el Pasuk, Halak Hashem lo queja otam de kol amim, lo que Dios dio a todos los pueblos, que dice que les dio ese lugar a equivocarse para justamente, quieres tomar ese camino, te dejo que vayas y te confundas. Entonces eso no es prueba que dice, como dice, Abalitame potjimlo. Si uno quiere impurificarse de sermón, le abren la puerta. Aunque uno vea resultados, eso no significa, igual está mal y es darle lugar a que uno se equivoque. Ahora, para que no cause motivo de confusiones, esto que acabamos de hablar del tema de la segulot no tiene que ver con que obviamente la persona puede hacer tefilá, puede seguir el consejo de los jajamín, por ejemplo, Jajam Yitzhak Yosef, de decir el Avinu Malkenu en esta etapa, de decir Teilim, todo eso, claro que funciona, claro que hay que hacerlo, ¿no, Jajam? Eso no es segulot, eso hay que entender el concepto. Eso. Y se confunde. También la gente lo malinterpreta y lo toma como algo mágico, por eso a veces hacen cadenas de Teilim, dice, con eso, si decimos 40 días, ¿cómo se llama? Perek Shirah y todo eso, me voy a casar y voy a pasar esto, Shira Shirim. Todo ese tipo de cosas que aunque estén escritas,
tienen un mensaje. Primero que todo, que no es mágico. Yo lo dije en una ocasión, y le voy a poner un ejemplo que es importante, y creo que lo dije también cuando hablamos de eso en el programa, en otro programa de Sin Pelos en la Lengua. Un ejemplo, está escrito que para Segulá de Parnasá, para que uno tenga sustento, leer el Perek Amán, que es lo que habla de la maná, una parte de la Torá, de la Parashat de Shalach, ¿sí? Una parte de leerla. Ok. Bueno, ¿cuántos lo leyeron y no? Digo, la verdad, conozco a gente que le dijeron esa Segulá, lo leyeron y no es mágico. Fue igual o peor. Sí. Entonces, ¿qué es? ¿Acaso algo mágico? ¿Y por qué no funciona entonces? Pero sí está escrito que hay que hacerlo. Sí está escrito, pero hay que entender el concepto. ¿Qué significa leer eso? No es simplemente leer un texto mágico y salen hocus pocus de las letras, vuelan y ya me resolvió el problema. No, ahí está hablando la Torah, es una lección de fe que Dios les demostró que no depende nada más de la persona, del esfuerzo para crecer el sustento. Ahí está que les mandó el pan del cielo y en el mismo día, el que lo dejaba para el otro día se echaba a perder, que dice que tenía que tener fe en Dios. Si uno lee ese texto y ve cómo Dios les demostró cómo al final Dios es el que manda el sustento y tiene la fe en Dios y sabe que no puede depender de otros, sino nada más hacer su esfuerzo y depender. Eso es segulá, es propicio para que Dios le cambie el destino y demás, pero no es mágico y no es nada más leerlo así mágicamente. Ese es el error. Claro, todo tiene un sentido, todo tiene una conciencia, una reflexión, un mensaje. No una fórmula. Lo que pasa, Jajam, que muchas veces nos encantan las segulot porque es el mínimo esfuerzo, ¿no? Por eso, es lo que digo. Cuentan, mira, una pequeña anécdota. En Lodá Yehuda, muy conocido, un Ham de hace más de 200 años, muy famoso, un genio, fue que escribió libros. Él siempre era, que se rechazaba, también en sus tiempos hubo lo mismo, ¿no? Que Miot y Segulot, y él lo criticaba muchísimo. Pero una vez llegó una señora que estaba muy sufrida, pasó mucho, y le estaba implorando, llorando, sabiendo la grandeza de él, y que era muy en serio, que no hacía cosas, que le dé un camía para que mejore su situación, que le dé un amuleto. Y el rabino una y otra vez la rechazó totalmente. Hasta que una vez le dijo que esto es pikuach nefesh, que es el que ella se puede morir. Que es el que, wow. Cuando vio el rabino eso, por piedad, y ahora sí, como dicen, ¿cómo se llama la medicina? ¿Cómo se dice? La que no es verdad, la que le dan psicológicamente. No sé. Cuando dan las pastillas, ay, se me fue la palabra. Las pastillas esas que dan que no son nada, ¿cómo se dice? Bueno, se me fue. No Espero sé. que lo sé. Ok, bueno, se me fue. Ya es la edad, ¿eh? Okay, bueno. ¿Me está diciendo entonces, que estoy pasado de edad? Placebo, sí, una medicina placebo, sí, se me ha oído la palabra. Ok, entonces le dijo, ok, te voy a dar, porque si dices que es de verdad de emergencia, te lo voy a dar, y lo tienes que abrir, prohibido que lo abras, después de un mes de esta crisis que estás pasando. Si cuando lo abras ves que se borró lo que escribí, quiere decir que de verdad funcionó, que te curaste, que efectivamente ella con la esperanza, después de un mes lo abrió y no había nada. Obviamente no había escrito nada. Claro. Por eso fue placebo. Eso es porque vio, eso es algo similar, lo aprendió de la Gemara, que dice que hasta el Shabbat se le puede dar una segulá a uno que está muy enfermo por lo psicológico. Si él siente y cree en eso, entonces eso lo puede aliviar. Por eso dice hasta escribir uno en Shabbat. Hay un concepto en el Talmud que habla de eso, es como la medicina placebo, la que se le da, pero realmente no hay magia. Entiendo, Jajam. Entonces, ya para terminar, ¿qué sí hacer en situaciones así? Rezar, abrazarnos de nuestra fe, crecer, superarnos, ¿qué sí hacer? Mira, para no hacerlo tan largo y de verdad, va a ser un evento importante en la situación que estamos, además, hubo una racha de mucha gente que falleció, no por el coronavirus. Recién hoy fue el primero de la comunidad que falleció por el coronavirus, pero fallecieron muchísima gente. Vamos a hacer, de verdad, como dije ese día de estudio el domingo, que les invito a todos los oyentes,
Y como dije, no quiero repetir, voy a dar ahí el mensaje que sí hacer, que Dios nos pide, que está a nuestro alcance y que está así fundamentado, no placebo, sino de verdad, me refiero, no magia, sino lo que de verdad la Torah nos pide. Nada más les voy a decir una cosa. Quiero agregar, sí, porque justamente que íbamos a hablar del tema, y no, como dije, me preguntaste cuál es mi opinión. Yo no quiero dar mi opinión, quiero dar la opinión de la Torah, de los grandes sabios, y por eso busqué fuentes, estuve buscando antes de llegar a esto, porque es un tema polémico y delicado y mucha gente lo hace y cualquiera podría enojarse. ¿Por qué dice Rabino así? ¿Cómo que a mí me dijeron? Y eso, ya saben. Entonces, por eso todo lo que estoy diciendo lo traje del Talmud, Sefer de Rabbi Yehuda Hasid. El Baal HaTanya fue uno de los fundadores, de los más grandes, que de ahí salió después Lubavitch, pero fue un gran rabino de un nivel indescriptible que escribió el famoso Tanya. Perdón, alguien preguntó qué hora será el domingo, alcancé a ver, a las 9:15, que se va a ver varias horas, se va a mandar el programa. Van a ver desde las 4 de la tarde vamos a arrancar, jaja. Desde las 4, sí, y a las 9:15 voy a hacer ese rezo y voy a dar el mensaje que sí podemos hacer. 9:15 el domingo, se va a mandar la información. Pero vuelvo al punto. El Baal HaTanya dice, se quejaba, y lo escribe en su libro, en lo que se llama Igerot HaKodesh 22. Pueden checarlo, las cartas sagradas, número 22. Ahí lo escribe el famoso Baal HaTanya. Dice así, se quejaba que la gente le viene a consultar, dice, de cosas ¿qué hago? ¿Qué negocio hago? Si hago esto, si compro esta casa, no la compro. Una cosa es un consejo, si es correcto uno invertir todo su dinero, los jamim los dicen, pero dice, le viene a preguntar todo a mí, y a mí que me vienen a preguntar cosas espirituales, o la halajá, cuál es la ley, y dice, Ve'aram Ruhazal, él mismo se reclamó, dijeron nuestros jamim, Shiva de Barim, Mejusim min Adam, 7 cosas están ocultas del ser humano. Ubenehem, y entre esas 7 cosas, Bema Adam Ishtaker, ¿cuál es su trabajo de que va a recibir su sustento? No hay magia, ni nadie le puede decir a un rabino adivinar. Umalchut Mashiach Matei Tahzor, una de las cosas de esas 7 es cuándo va a venir el Mashiach. De que Moshe Rabbeinu Odea Matei Yabo Mashiach, así lo dijo, lo escribe él. Así como un Ham no puede saber cuándo va a venir el Mashiach, y los que lo dicen es mentira, es falso. Kaje no Odea Mimada Mitparnes, tampoco puede saber de qué va a recibir su sustento. Dice, no pueden, dice, se quejaba, me viene a preguntar. No confundan de un consejo en algo que tiene que ver con lo espiritual, o si es correcto yo que me pida prestado y no tengo para pagar, eso sí puede ser un consejo que le pueda un rabino, oye, tienes que ser responsable de tus acciones, eso es otra cosa. Y voy a agregar algo que también vi de una respuesta rabínica, que se creció una pregunta a un Ham sobre esto, de que si eso tiene fuerza, esas kemiot, amuletos, cosas que cuelgan. Miren qué análisis tan inteligente que hizo. Y se lo voy a decir. Dice, estas cosas no las encontramos ni en la Torah, ni en los profetas, ni en el Tanaj, ni en la Mishnah, ni en la Gemara, ni en los Rishonim, que hice los primeros comentaristas, ni en los últimos, que la forma de resolver los problemas son con esos amuletos y todo eso. Dice, ¿qué dice? Está escrito, si una persona está enferma, que vaya al médico y que rece a Dios también. Si la persona no tiene parnasá, que vaya a alguien que le dé un consejo de la economía, de cómo hacer, y que rece a Dios también, que como dijimos del man, que le pida a Dios que le mande sustento. Dice, si sería que la forma de resolver son con esos amuletos, tendría que haber un paso en la Torah, Vaidaber Hashem Moshe Lemor, Daber el Ben Israel, diles al pueblo de Israel, así tiene que decir la Torah. Cuando uno tiene un problema, Tichtebuk Kamiyah, escriban un Kamiyah y con eso, no hay ningún pasuk en la Torah que diga eso. Entonces, si de verdad eso, ¿por qué Moshe Rabbeinu no nos dijo? ¿Por qué en la Mishnah no nos dice eso? ¿Por qué no está escrito en el Shulchan Aruch? Claro, no hay una fuente. Sí, entonces un ejemplo, cuando en las leyes de Jolé tenía que decir Tichtebu Kamiyah en el Shulchan Aruch, ¿por qué no nos ocultaron
estas soluciones mágicas, de los tanto en la Torá, amuletos, en la Gemara, en el Shulchan Aruch. Entonces, dice, decir las razones, termino porque es un análisis muy lógico. Dice, hay dos posibilidades por qué no nos contaron. O que en su tiempo, decir que en su tiempo no sabían de esto, recién hoy se reveló, porque hoy es imposible, nosotros no somos más sabios y conocemos más secretos que antes. O decir que sabían y nos ocultaron, tampoco podemos decir tampoco eso. sería justo, ¿no? Que nos ocultaron cosas que nos pueden ayudar y salvar de tantos sufrimientos. Entonces, y además de eso, para terminar con este análisis, y si igual vamos a decir que eso sirven, ¿por qué hay tantos enfermos? ¿Por qué no se curan todos con eso? ¿Por qué siguen habiendo tantos enfermos? ¿Por qué tanta gente murió de coronavirus? ¿Por qué acá ahorita en Nueva York que murieron tantos, o en Francia, 1.300 muertos judíos? ¿Por qué no les pusieron un camilla y ya se salvaron? ¿Por qué tanta gente sufre de tantas cosas malas? Y hay soluciones muy fáciles. ¿Por qué hay tantos pobres? Y no se le pone eso ya. ¿Por qué millones, como dije, murieron en el Holocausto? ¿Por qué no los salvaron con eso? Quiere decir que esto no es la forma que Dios conduce el mundo, y nosotros tenemos que esforzarnos en hacer las cosas que está, pedirle a Dios, es superarnos y basarnos en lo que Dios nos dice, en lo que la Torá, y no en fórmulas mágicas. Quisiéramos hacerlo, pero no va así, ni profecías falsas, ni fórmulas mágicas, y lamento y pido disculpas a la gente de decepcionarlos. Yo sé que todos les hubiese encantado que ahorita me ponga a revelarles, escriban esto, cuelguen un ajo ahí y hagan esta fórmula, mezclen y ya se resolvió todo y ya van a tener dinero, van a tener salud. No, pero la realidad sería engañarles y no quiero hacer. Mejor vamos a ir, vuelvo a repetir, el domingo a las 9:15, vamos a ver lo que dice la Torá que sirve. Pues bueno, Jajam, muchísimas gracias, muy buenas noches. Ya son me di cuenta del tiempo, de la hora. Un poco pasadita, sí. Pero es un tema muy importante y en esta época de verdad de tanta confusión es importante tener las cosas claras. Vamos a fundamentar las cosas en lo que tiene realmente sentido, no cuestionar a Dios porque no tenemos esa capacidad y es ridículo. Vamos a depositar nuestra fe, pedirle de todo corazón, hacer lo correcto, lo que debemos hacer y esperemos que pronto Dios nos mande la salvación, que regresemos a reunirnos todos con todos nuestros seres queridos en la comunidad, regresemos a los Bate Kenesiot, sí vamos a superarnos, vamos a rezar mejor, ahorita que tenemos esta añoranza que los extrañamos, vamos a capitalizar eso para llegar y quererlo y respetarlo y todo, pero sin decir cosas sin fundamentos. Pues muchísimas gracias, Jajam. Yo solamente aclarar, porque está llegando al chat, ya creo que llegó 2 veces, que Comité Central dice que ya van 4 fallecidos y usted dijo que es el primero, lo que el Jajam refiere es el primero de nuestra de Monte Sinai, dije. Son 4 Correcto. Fallecidos de comunidad. En general, primero de la comunidad Monte Sinai, para aclararlo nada más. Sí. Pues bueno, Jajam, muchísimas gracias por el conocimiento, por la transparencia. Ahora, otra vez, como siempre le digo, gracias por hablar sin pelos en la lengua. No solamente yo lo agradezco, sino todas las personas que nos vieron y nos escucharon el día de hoy. Gracias a todos, muy buenas noches, Jajam. Y perdón que lo reitere, pero vuelvo a repetir, no pretendo atacar ni ofender a nadie, es el que le queda el saco, yo estoy diciendo lo que está escrito y lo que son nuestras fuentes. Entonces, ahora sí, no es nada personal contra nadie, pero es mi obligación de dar la información con los fundamentos de la Torá. Muchas gracias, Jajam. Muy buenas noches. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Si Dios quiere, estamos en contacto. Gracias a todos. Bueno, ok, gracias. Bye. Bye.